Es sello, marcados con amor. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto, como siempre, estar aquí y poder compartir algo de la palabra de Dios que ayude a nuestras vidas, porque la función de un pastor siempre es tomar la palabra y explicarla de tal manera que se entienda y tenga una aplicación práctica para la vida. ¿Alguien quiere oír la palabra así? Todos queremos oírla así, ¿verdad? Bueno, pues esta plática se llama, en forma de pregunta, se llama ¿eres tú? ¿Eres tú el que está haciendo ese ruido? ¿Eres tú? Se llama esta plática. Y mira, el Antiguo Testamento anuncia desde el principio al Mesías. O sea, Dios mismo, que había de venir a la tierra en forma de hombre para salvarnos de la muerte eterna. Si alguien está buscando al Mesías, tendría que encontrar a alguien que hubiera cumplido exactamente las más de 300 profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Yo sé que hoy en día hay muchos locos que dicen que son el Mesías, pero no tienen ninguna credencial, ni hacen milagros, ni tienen ninguna profecía cumplida, son perversos, no tienen un carácter puro, etcétera. Entonces, alguien que fuera el Mesías tendría que reunir todo eso, pero además tendría que cumplir todas estas profecías. Y solamente hay una persona así, Jesús. Él es el Mesías, Él es el único camino a la vida eterna. Te quiero recordar que Mesías y Cristo significan exactamente lo mismo. Mesías es la palabra en el Antiguo Testamento y Cristo es la traducción de Mesías en el Nuevo Testamento. Son lo mismo. Cuando te dicen el Cristo, te están diciendo el Mesías. Cuando te dicen el Mesías, te están diciendo el Cristo. Es la misma palabra, solamente traducida. Ahora fíjate, se calcula históricamente que el Antiguo Testamento fue terminado más o menos unos 450 años antes de Jesús. O sea, para que te des una idea, es más o menos la edad de tu suegra, más o menos. Esto nos muestra que había cuando menos un lapso de 450 años entre el tiempo en que se escribieron las últimas profecías y su cumplimiento en la persona de Cristo. Pero realmente es más. Yo te voy a enseñar ahora algunas de estas profecías que se escribieron entre 1000 años y 450 años antes de que sucedieran. Ahora, o sea, antes de que sucedieran en Jesús. Ahora, yo traigo aquí preparadas 10 que nada más te las voy a nombrar. No voy a ver versículos ni cumplimiento, nada más te las voy a nombrar para que veas. 10. Pero lo voy a someter a votación democrática. Los que quieran oír 5 nada más y los que quieran oír todas las 10. Entonces, vamos a levantar la mano los que nada más quieran oír 5 y nos seguimos de frente. ¿Ni uno? Ok, los que quieran oír 10. Ok, como el voto que vale es el mío, vamos a ver nada más 5. No es cierto. 10. Ahí te va, abusado, ponte abusado porque no están escritas acá, ni te voy a decir versículos ni nada, nada más te las voy a mencionar. Profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. De las 300 te voy a decir ¿cuántas? 10. Número 1, que sería descendiente de Abraham. Pues cuando la Biblia dice eso, descarta al resto de los seres humanos, nada más escoge a uno. Y si te seguimos, dijo que nada más de la descendencia de Isaac, de la descendencia de Jacob, de la descendencia de Judá, etc. Número 2, que sería descendiente de David. Pues Isaí tuvo 8 hijos, se descartan todos los seres humanos y nada más David. Número 3,
que nacería de una virgen, pues es el único caso. 4, que nacería en Belén. ¿Te imaginas? Dios elimina todas las ciudades del mundo y escoge una. Que haría milagros. 6, que sería vendido por 30 piezas de plata. 7, que sus manos y sus pies serían traspasados, horadados. 8, que sería muerto junto con ladrones. 9, que resucitaría. 10, que ascendería al cielo. ¿Quién pudo saber todas estas cosas y que se cumplieran al pie de la letra? Solo Dios. ¿Por qué tanto interés en este Jesús? Porque Él es Dios, viniendo a la tierra a salvar a cada persona que en Él crea. Él es el Mesías. No sé si me pueden dar un tecito caliente o algo así. Entonces, Jesús se identificó a sí mismo como el Mesías. Lo hizo en muchas maneras directas e indirectas, en palabras y en hechos. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de ese pasaje donde se encuentra con la mujer samaritana y le dice de los maridos, etcétera, etcétera? Pues estaba con la mujer samaritana y sucede esto. Juan capítulo 4, versículo 25. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. ¿Cuál mujer? La samaritana. Y dijo: cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y vea lo que dice Jesús: ese, el Mesías, soy yo, el que habla contigo. Y a través de los 4 evangelios, Jesús frecuentemente se denominó como el Hijo del Hombre. ¿Alguien ha leído esta expresión, el Hijo del Hombre? Y a veces no entendemos de qué está hablando el Hijo del Hombre. Pues todos somos hijos de hombre, ¿no? Pero es un título que proviene directamente de la Biblia, precisamente del Antiguo Testamento, y que describe esto: una figura mesiánica humana de origen celestial. Una figura mesiánica humana de origen celestial. Eso quiere decir Hijo de Hombre en la aplicación en Jesús. Esa expresión, Hijo del Hombre, es una de las más profundas y características de Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios. Su significado tiene varios niveles, varias capas, tanto humanas como divinas, y se conecta directamente con las profecías del Antiguo Testamento. El significado básico de Hijo de Hombre es ser humano, un ser humano. Y en este sentido, Jesús estaría subrayando su verdadera humanidad. Al llamarse Hijo de Hombre, Jesús recordaba que había venido como uno de nosotros, sujeto al sufrimiento, a la tentación, al cansancio y a la muerte. Si tú lees el primer capítulo de Hebreos, ahí te dice que esto era absolutamente necesario, porque el condenado era el hombre. Absolutamente necesario que Dios se hiciera hombre para poder pagar por nosotros. Y Él se hizo hombre. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el verbo, ¿quién es el verbo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único. Al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el primer uso que le dio Jesús a esta expresión de Hijo del Hombre es para subrayar su humanidad. Luego, también usa este título para hablar de su sufrimiento, muerte y resurrección
hablando de su primera misión para darle al mundo una oportunidad de salvación. Ve, Lucas capítulo 9, versículo 22, dice la palabra: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Aquí se revela que el Mesías glorioso debía primero sufrir por los pecadores antes de ser exaltado. Por otra parte, Hijo del Hombre también es una referencia profética al divino Mesías glorioso y está tomada del libro de Daniel, donde aparece esta gloriosa figura. No te lo pierdas, porque está súper interesante. Fíjate lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 13. Estaba yo mirando en las visiones, o sea, está hablando Daniel, ¿no? Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo, ¿en dónde? ¿En dónde? En las nubes del cielo. Se está hablando del cielo, no del cielo físico, del cielo espiritual. En las nubes del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Versículo 14. Entonces, acuérdense que Daniel está hablando 500 años antes de Jesús, y está hablando por lo menos 2500 años antes del regreso de Jesús. Y esta profecía se refiere a la segunda venida de Jesús, cuando venga en gloria. Y dice ahí la palabra. Entonces, versículo 14, le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos los pueblos, naciones y lengua le servían. Su dominio es dominio temporal. ¿Sí dice eso? Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, al usar este título, Jesús es identificado con esa figura mesiánica profetizada, o sea, el Rey Celestial, Dios mismo, que vendría en el futuro con poder y gloria para establecer su reino. ¿Cuánto falta para eso? Ya casi nada, mi hermano. Ya casi nada. Ya las señales están cumpliendo, casi, prácticamente todas ya. Entonces, una de las profecías acerca del Mesías, yo creo que ya nos quedó claro que Jesús es el Mesías, el Hijo del Hombre, ser humano, Dios, Mesías, Salvador. Y una de las profecías acerca del Mesías es que sería precedido, o sea que antes de él vendría un mensajero que lo anunciaría. Y Juan el Bautista fue el hombre que precedió a Jesús para anunciarlo públicamente. Juan el Bautista es un hombre excepcional. Ojalá un día pueda hablarles más de él. Pero era un hombre de fe, recto, humilde. Fue Juan quien bautizó a Jesús y lo reconoció delante de todos como Dios Salvador, como el Mesías. Pero Juan mismo comprendía, él sabía, y Jesús también sabía, que era necesario que Juan menguara, se fuera apagando, para que Jesús creciera, desarrollara su ministerio. Juan lo dijo así claramente, entendiendo que su ministerio a la llegada de Jesús había finalizado. Poco tiempo después del inicio del ministerio de Jesús, Juan se encontró injustamente en la cárcel.
solo por haber denunciado la inmoralidad del rey Herodes. Y de esa cárcel ya no saldría con vida. Estando en prisión, mandó a sus discípulos con Jesús a hacerle una pregunta. Y en el siguiente versículo se basa el nombre de esta plática. ¿Se acuerdan cómo se llama esta plática? ¿Eres tú? Entonces vamos a verlo. Mateo capítulo 11 versículo 3. Los discípulos de Juan, enviados por Juan, se presentan a Jesús y le dicen: ¿eres tú? ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Versículo 14. Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Versículo 15. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Cuántos aquí han recibido un milagro de parte de Dios? Y Jesús concluye su respuesta con esto, fíjate, versículo 6, que vamos a ir más adelante, vamos a regresar a esta respuesta. Y díganle a Juan, que está allá en la cárcel a punto de morir: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Fíjate, después de haber anunciado a Jesús como alguien superior, Juan el Bautista, estando su mamá Elizabeth embarazada, María embarazada fue a visitar a Elizabeth. Y cuando las dos embarazadas se encontraron de frente, Juan el Bautista saltó de gusto cuando María embarazada de Jesús se acercó. Imagínate. O sea, Juan el Bautista desde su vientre reconoció a Jesús. Y luego, después de haberlo anunciado, de haber proclamado que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después de saber que Jesús era el Hijo del Hombre, después de saber que era el Mesías, nos sorprende que Juan haya hecho esta pregunta: ¿eres tú? ¿Por qué hizo Juan esta pregunta? La Biblia no revela la razón, pero podemos suponer tres posibles situaciones o escenarios que no son excluyentes entre sí, es decir, que todos pudieron haber sucedido al mismo tiempo, tal vez uno, tal vez dos, tal vez los tres, o ninguno, porque estamos suponiendo, ¿verdad? Tres escenarios te voy a compartir, que son tres enseñanzas. ¿Lo quieres oír? Tres lo quieren oír. ¿Lo quieres oír? 18 lo quieren oír. ¿Lo quieres oír? 53,422. Perfecto. Escenario número 1. Acuérdense que estamos suponiendo, ¿no? Escenario número 1. ¿Por qué hizo Juan esta pregunta? ¿Eres tú? Pues tal vez porque los discípulos de Juan, aún estando Juan en la cárcel, seguían pegados a él. Y al saber Juan que iba a morir a manos de Herodes, podemos suponer que Juan envía a sus discípulos a Jesús para que vieran de primera mano los milagros y las virtudes de Jesús y aprendieran de él por la pregunta que le harían. Mientras Juan estuvo con sus discípulos, les hablaba continuamente de todo lo relativo a Jesús. Juan nunca se enseñó a sí mismo, o sea, nunca habló de sí mismo, siempre hablaba de Jesús y les recomendaba la fe en él. Tal vez próximo a la muerte quiso que sus discípulos ahora fueran discípulos de Jesús.
No quería dejar en ellos la menor duda acerca de quién era Jesús, ni que estuvieran separados de él. Por eso, en amor por sus discípulos, los envía a ver las obras y milagros de Jesús, a fin de que comprendieran claramente que Jesús era de quien él les había predicado, y para que no esperasen a otro Mesías distinto. Este escenario nos enseña que siempre debemos dirigir a la gente hacia Jesús. Tú no puedes dirigir a la gente hacia ti mismo. No puedes dirigir a la gente hacia otra cosa, hacia un partido político, hacia un negocio, hacia otra cosa. Tú tienes, a otra Dios, tienes que dirigir a la gente a Jesús. Tenemos que enseñarle a la gente quién es Jesús y cuál es su maravillosa obra de salvación. Tenemos que proclamar abiertamente los milagros que Jesús hace para los que le aman y para los que le buscan. Amén. ¿Nos queda clara esa enseñanza? ¿A dos les queda clara? ¿Te queda clara? 4:30. ¿Les queda clara? Casi 50,000. ¿Cuántos escenarios dijimos que íbamos a ver? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuál sigue? Segundo escenario. Y estamos hablando de un escenario que responde a la pregunta: ¿por qué Juan hizo esta pregunta? ¿Eres tú? En la primera supusimos que Juan quería que sus discípulos se dirigieran a Jesús y vieran eso. En este otro escenario podemos suponer otra situación. Podemos suponer que Juan el Bautista, encarcelado, desalentado, solitario, sufrió un lapso momentáneo de debilidad en su fe. Y esto no sería raro. Muchos grandes héroes bíblicos y hombres y mujeres de fe lo han sufrido. Juan ya no estaba libre en el desierto, ya no andaba bautizando, ya no andaba predicando, ya no comía miel y no sé qué otra cosa comía, escarabajos o algo así, langostas. Ahora comía lo que le daban en la prisión. Estaba en oscuridad, prisionero, en total, pues encerrado totalmente, ¿no? Ya no le daba el sol. Ahora su vida se había metido bajo una oscura nube, de modo que su fe flaqueó, y envió a sus discípulos con Jesús para tratar de reforzar su fe. La confianza que el gran profeta Elías, si es que hablamos de un profeta grande, pues Elías es uno de los más grandes, era un profeta de Dios, recibía de Dios, oía de Dios, pero toda esa fe prácticamente desapareció en la prueba y él se deprimió profundamente. Fíjense lo que dice Primera de Reyes. Caminó, o sea, Elías caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Cómo se le llaman a las ganas de morirse hoy en día? Anda en la depre. Y dijo: Elías, el gran profeta que acababa de hacer que descendiera fuego del cielo, que acababa de derrotar a los profetas de Baal, dijo: estoy harto, Señor, estoy harto, quítame la vida. ¿Te imaginas? Pedro:
Después de andar con Jesús por 3 años, ver cientos de milagros, liberaciones, etcétera, lo negó cuando vino la prueba. Tomás, lo mismo, lo negó cuando le dijeron que había resucitado, no lo creyó, su fe dudó. En la hora de las pruebas, mi hermano, aún las personas de fe genuina pueden a veces flaquear en su fe y dejar de confiar en Dios. No quiero preguntar a quién le ha pasado, porque estoy seguro que a todos. Un ladrón estuvo observando una casa durante varios días con el fin de robarla, obviamente. Y se dio cuenta que la pareja que vivía ahí trabajaba de noche. Así que hizo sus planes y una noche se metió a robar. Llevaba, ya sabe, como los sacos, como los ladrones de las caricaturas, su saco, y entró y empezó a meter en una bolsa, en ese saco, pues todo lo de valor que encontraba, los relojes, las joyas, los celulares, todo lo que encontraba de valor lo iba metiendo ahí, el dinero, las monedas, todo. En esas estaba cuando de repente oye que se abre la puerta del frente de la casa. Y entonces pues se pone en alerta, se asusta y oye que es la pareja que entra platicando. Y entonces pues no le queda más remedio, saca la pistola y sale a enfrentarlos y les dice: pues yo los estuve observando y pensé que hoy trabajaban, les vine a robar y ustedes me han sorprendido aquí, pero no los puedo dejar vivos, los voy a matar, porque si no ustedes van a testificar en mi contra y yo voy a ir a la cárcel, y yo no quiero ir a la cárcel. Entonces hasta aquí llegaron. Y la pareja pues llore y llore, tiemble y tiemble, la fe se les fue completamente, y el ladrón apuntándole con la pistola, y le apunta a la mujer y le dice: antes de matarte, mujer, dime cómo te llamas. Y la mujer le dice: Coco. ¿Te llamas Coco? ¿Te llamas Coco? No, Consuelo. ¿Consuelo? Sí, Consuelo. No puede ser. Y el ladrón se echa a llorar. Consuelo se llamaba mi Santísima Madre que está en el cielo. Ay, no puede ser, Consuelo, Consuelo, Consuelo. No te puedo matar, no te puedo matar. Te llamas como mi mamá. Y se voltea con el hombre y le dice: ¿y tú cómo te llamas? Dice: yo me llamo Pedro, pero todos me dicen Consuelo. Un general se paseaba entre las tiendas de campaña de sus soldados, cuando al pasar por una de las tiendas oyó que uno de los soldados les decía a otros varios ahí reunidos, dijo: nuestro general es muy bueno, pero esta batalla no la vamos a ganar. Entonces el general se dio la vuelta, entró en la tienda y preguntó: soldado, ¿sabes cuántas batallas he ganado? Y el soldado le dijo: que yo sepa, todas. Y el general le dice: pues esta también la voy a ganar. A veces en medio de la batalla nos entra la duda, pero recuerda que nuestro Dios jamás, 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 como la canción, jamás ha perdido una batalla, ni la perderá jamás. Amén. Y entonces a ti te tiene que quedar claro esto: Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios está de tu parte, ¿quién va a vencerte? ¿Qué enemigo va a vencerte? Dime. Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este escenario nos enseña que tengamos cuidado, que tú tengas cuidado de no perder la fe,
o de caer en duda cuando estás afligido, angustiado o en prueba. Si alguna vez llegas a tener alguna duda en tu fe, haz lo que Juan: no te alejes de Jesús, ve con Él y pregúntale: Señor, ¿eres tú? Y la respuesta va a ser contundente. ¿Cuántos escenarios vamos a ver? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuánto nos falta? El número 3, escenario 3 y último. Las profecías sobre el Mesías nos hablan de 2 etapas. Es decir, nos hablan que el Mesías vendría en 2 tiempos diferentes. La primera, que ocurrió hace 2000 años, como un humilde carpintero que vendría a dar las buenas noticias y a vivir una vida humana perfecta para poder pagar por nuestros pecados con su muerte en la cruz. Esa fue la primera, ya sucedió hace 2000 años. La segunda, que sucederá pronto, muy pronto, va a ser como un rey victorioso que viene a acabar con sus enemigos, a llevar, a rescatar a su pueblo con él y a establecer su reino. Muchos judíos religiosos de su tiempo no entendieron esto. Muchos judíos del pueblo tampoco lo entendieron. Porque, entre otras cosas, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano y lo que querían era un libertador político, no espiritual. Querían un libertador militar. Tal vez, solo tal vez, Juan el Bautista no entendía totalmente que Jesús cumpliría su misión en estas 2 etapas diferentes. Pero aún así, él y muchas otras personas creyeron y reconocieron a Jesús como Dios, como el Mesías. Entonces, mi hermano, amigo, viejito, compadre, la enseñanza en este escenario es que debes conocer la Biblia. Esta semana pasada tuve la oportunidad de desayunar con una mujer que es dueña de un periódico y me preguntaba cómo podía leer la Biblia. Y ya le expliqué que empezara por el Nuevo Testamento. Y me escribió y me dijo: ya lo empecé a leer y no entiendo nada. Y le dije: pues no te preocupes, Dios te va a ir revelando lo que necesitas entender, nada más. Conforme uno lee más y más, pues te va dando mayor entendimiento. Tenemos que conocer la Biblia. Si no conoces la Biblia, pues no le vas a entender a nada, ¿no? Y es bueno tratar de entender todo lo que dice. Pero como te dije, eso viene con el leer y leer y leerla y leerla. Tu servidor y el grupo de líderes, los pastores, tenemos un programa, cada año la leemos completa, todos los años. Y es bueno que trates de entender, pero si aún no lo entiendes claramente todo, puedes ver esta vez claramente las evidencias de Jesús como Dios y el Salvador prometido desde Adán. Y este es el punto más importante que debes entender y mantenerte firme en ello. Simón Pedro tampoco entendía muchísimas cosas ni sabía, pero una cosa le quedaba clara. Mateo capítulo 16, versículo 16. Simón Pedro contestó a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mi hermano, estos escenarios son teóricos. No sabemos si alguno de ellos o todos motivó la pregunta de Juan: ¿eres tú? Pero la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan no es teórica, sino muy concreta y precisa. Díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Le preguntan por su identidad y la responde con su actuación, esa que prueba quién es Él. Jesús responde con contundencia
delante de muchos que atestiguaban eso que estaba diciendo, y define su función divina como una respuesta sobrenatural por el necesitado, tanto en lo físico como en lo emocional y en lo espiritual. Y esa respuesta de Jesús, que ya leímos y te la voy a recordar, termina con una poderosa promesa. Mateo capítulo 11, versículo 6, dice: y díganle a Juan, y díganle a Carmelita, a Pedro, a Luis, a Miguel, a, como te llames, Febronio, díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Es decir, a los que mantienen su fe en Jesús ante cualquier circunstancia, recibirán las bendiciones de Dios, que son incomparablemente mayores a los beneficios terrenales que cualquier otra cosa o persona pueda dar. Piensa, Juan en la cárcel, oscuro, a punto de morir. Esta respuesta debió ser un bálsamo para él, fortaleciendo su fe ante la muerte que le esperaba, con la certeza de que Dios lo iba a bendecir eternamente. Mi amigo, amiga, el Mesías atiende tu necesidad espiritual, pero también las físicas, también las emocionales en esta vida. Pero lo más importante es que suple tu necesidad eterna. Esta fascinante respuesta de Jesús también debió ser un bálsamo para los discípulos de Juan, pero también debe ser un bálsamo para ti hoy en día. Él es el Mesías, Dios Salvador, que había de venir, y es el mismo que regresará próximamente. Es el Dios de los milagros y lo sobrenatural. Amén. Dale un aplauso al Señor. El que Jesús haya venido hace 2000 años y el que Jesús va a regresar muy pronto para rescatarnos y establecer un reino es nuestra esperanza gloriosa, pero también es nuestra seguridad de vida eterna. Yo sé que hay personas que se preguntan si cuando venga Jesús los reconocerá o no. Pues it's up to you, como dijo Frank Sinatra. Es tu opción, es tu decisión. A Jesús créele, a Jesús síguelo, a Jesús sírvelo, a Jesús anúncialo, a Jesús aférrate. La respuesta que Jesús te da a la pregunta ¿eres tú? Es sí, soy yo. Así que no necesitas nada ni a nadie más en tu vida. Quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si tú vienes por primera, segunda vez, este Jesús, este Mesías, este Dios hecho hombre, necesitaba hacerse hombre para poder vivir una vida perfecta e ir a la cruz, ser torturado por nuestros delitos, nuestros pecados, morir por nosotros, para que nuestra culpa fuera sobre Él y su inocencia fuera sobre todo aquel que cree en Él. Si tú crees en Jesús como tu Salvador, eres perdonado y eres llevado a su reino glorioso. Si no lo has hecho, hoy te invito a hacerlo. Cierra tus ojos
Y es muy sencillo. La Biblia dice que tenemos que reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y creer en Él como Señor y Salvador. Dile algo así: Señor Jesús, reconozco que me he equivocado, te pido perdón, te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador y te recibo en mi vida. Gracias por perdonarme, gracias por la vida eterna. Quiero seguirte y servirte. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, o si vienes por primera vez, tenemos un salón allá de bienvenida en la parte de atrás a la derecha, en donde quiero invitarte a pasar unos minutos para regalarte un cafecito, una galleta, un regalito, pero sobre todo para saludarte. Te voy a quitar 2-3 minutos nada más. Quiero hacer otra invitación. Tú has oído 3 escenarios. Yo no sé si tú estás en alguno de ellos o en los 3, ¿no? Pero si tú estás fortalecido en la fe, pero quieres que otros se acerquen a Jesús, este es tu caso, escenario 1. Si tú estás pasando por un tiempo de prueba y está de alguna manera debilitándose tu fe, estás en el segundo caso. Y si tú no estás entendiendo cosas de la palabra, estás en el tercer caso. Si estás en cualquiera de estos casos, ponte de pie y vamos a orar para que la fe se fortalezca, para que vivas creyendo que hay un Mesías confiable que hace todo lo sobrenatural por ti. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Señor, a los que haya que reforzar su fe, refuérzala. A los que están fuertes, dales la oportunidad de compartir de ti. A los que no entienden tu palabra, abre su entendimiento, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Y yo te pido que cualquiera que sea el caso, todos lleven a los que están a su alrededor a tus pies. Te bendigo, Señor, y bendigo a cada uno. Los bendigo en su casa, los bendigo en sus cuerpos, en sus mentes, en sus familias, en sus finanzas, en sus negocios. Que ellos puedan ser testimonio, y especialmente en esta semana, Señor, que puedan ser testimonio de luz ante la oscuridad. Llévalos con bien, protégelos en este tiempo peligroso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú tienes alguna necesidad física, emocional o espiritual, tengo un grupo de líderes entrenados para orar por ti. Si tú lo necesitas, pasa aquí al frente y ellos van a orar por ti. Para los demás, estamos despedidos. Si vienes por primera vez o hiciste esta decisión, te espero allá. Gracias, bendiciones. El sello marcado.